Electric power is everywhere present in unlimited quantities. Freedom has many difficulties. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral. Cuéntame tus secretos cósmicos. Hola familia cósmica, y en donde quiera que se encuentren hermosos trozos de polvo de estrellas, suban todos a bordo que inicia Secretos Cósmicos, en donde semanalmente su servidor, el gorila, le contará a Flor Cázares, Ángel Barbosa y en esta ocasión un invitado muy especial. 5 puntos fascinantes de un secreto cósmico sorprendente, impresionante y cautivante del que no tienen idea para ahondar en él. Florecita, ¿cómo andas, mi Flower? Muy bien, en la gira, Chihuahuita. Sí, seguimos en tierras de Chihuahua. Mi querido Angelito, ¿cómo andas? Andamos chido, andamos con todo con este fresquecito bien sabroso. Sí, Angelito le Hace pegó. media hora fresco y ahorita un calorón. Chihuahuita, Chihuahua, como siempre. hashtag Chihuahua. Chihuahua es una tierra de historia y misterio, donde los ecos de leyendas y episodios épicos siguen vivos. Junto a Orlando Barraza, experto en historia regional, subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Chihuahua y fundador de Chihuahua Bárbaro, hoy exploraremos 5 relatos que definen el alma del Estado. Hoy les cuento 5 datos fascinantes de las leyendas e historias de Chihuahua y ayúdenme a darle la bienvenida al señor Orlando Barraza. Mi hermano, qué gusto tenerte en la mesa cósmica, en serio, Oro. Gracias por el tiempo. No, el agradecido soy yo, muy contento. Después de tantos años, Gori, de no verte, qué padre estar aquí contigo. La verdad es que Orlando me ha sufrido desde que era un novato en la escuela. Ahí donde la vean, estudié, cabrones. Y Orlando es una... O hacía como que estudiaba. Bueno, sí, yo estaba en los pasillos y Orlando ya andaba coordinando grupos de política y de oratoria y demás. Pero sí, tenemos un recorrido y una historia, Orlando. Así es. Te prometí ser una persona decente porque ahora eres el señor subsecretario y lo voy a cumplir, ¿ok? Muy bien, señor. ¿Cómo llegamos acá? Las leyendas de México son motivo de pasión para nosotros. Y la historia, su riqueza, sus lecciones son algo que siempre nos gusta compartir con ustedes. Y tener la oportunidad de estar en la mesa con un apasionado de la historia como Orlando Barraza, pues era una oportunidad única para dejar que estos relatos fascinantes cobren vida en sus palabras. Quédense porque vamos a hablar de un maniquí maravilloso, o será maniquí, que verdaderamente es un emblema de nuestro pueblo. Vamos a hablar de momentos históricos claves en los que el pueblo chihuahuense defiende a un caudillo del norte y le oculta ante uno de los ejércitos más poderosos. Como también esta tierra termina dando muerte a uno de los líderes del movimiento independentista, sus matices, y también vamos a hablar de la persecución de los apaches y un personaje como Federico Terrazas. Así que la verdad es que, cósmicos amantes de la historia, este es imperdible. Y así quiero pasar al primer punto: la Pascualita, la novia eterna. En una tienda de vestidos de novia en Chihuahua, un maniquí ha capturado corazones por décadas. La leyenda dice que no es un maniquí cualquiera, sino el cuerpo embalsamado de Pascualita, la hija de la dueña. ¿Mito o realidad? Los detalles espeluznantes han dado la vuelta al mundo. Mi hermano, desde 1930, la Popular y la Pascualita. Fíjate que la Popular es la tienda de novias más antigua de Chihuahua, data de 1916. ¡Wow! En plena Revolución Mexicana, doña Pascualita Esparza, que era una hábil costurera aquí de la ciudad de Chihuahua, decide finalmente abrir su tienda de vestidos de novia. En aquellos años, pues, la gente moría joven, sobre todo los jóvenes varones que se iban a la guerra. Claro. Y pues, precisamente en esa promesa de regresar, se casaban muy jovencitos. Ok. Y irónicamente, pues en 1916, en plena Revolución Mexicana, podrás decir, bueno, pues ¿a quién se le ocurre abrir una tienda de vestidos de novia? Pues a doña Pascualita, y le fue muy bien. Ok. Le fue muy bien. Ella llegó a tener mucha fama y prestigio en la ciudad. Se convirtió en la tienda de novias más importante de la ciudad de Chihuahua y una de las más importantes del estado. Y ella tenía una hija única, Sí.
la cual se llamaba Encarnación. Ya ves qué bonitos nombres le ponían antes a las muchachas. La Chona. Y le decían de cariño Chonita. Claro, precisamente. claro. De hecho, la canción era de ella. Se iban a poner los bailes bien, pero. Ah, no, esa es otra. Y fíjate que Chonita decían que era una joven muy bella. Sí. Tenía muchos pretendientes, pero finalmente se encontró al príncipe azul. Y es ahí donde inicia la famosa leyenda de Pascualita, porque comentan, y hay varias versiones de esta leyenda, ¿no? Dicen que el día de la boda, Sí. pues la mamá quiso proveer el vestido, porque ella hacía vestidos de novia. Claro. Y le dejó al novio la única encomienda del velo de la Ok. novia. Una cosa Pues se hay dos... Una cosa te encargué, güey. Entonces hay dos versiones. Una, que cuando Chonita se pone el velo que venía de Francia, aparentemente un animal ponzoñoso venía en él. Y al ingresar a la iglesia, ella siente un piquete y es ahí cuando pierde el conocimiento y muere en los brazos del novio antes de casarse. La otra versión es que el animal le cayó al entrar a la iglesia, ¿no? Le cayó la corona de novia y ahí le picó. Las versiones varían de que si fue una viuda negra, que si fue un alacrán. Al fin de cuentas, ella muere. Y al ser la única hija, su madre, Pascualita, sufre tanto por la pérdida de su única hija que al no encontrar consuelo, decide, en lugar de enterrar a su hija, Correcto. decide, ya es que es demasiado bella para entregársela a la tierra, tiene como opciones embalsamarla. Hijo, qué bonita frase. Aquí el poeta soy yo, cabrón, ¿eh? Ah, ok. Demasiado bella para entregársela a la tierra. Sí. Y de esa manera la convierte en maniquí y la coloca en el aparador principal de su tienda de novias, la popular, y le pone el vestido de novia más bello que ella hubiese confeccionado. Y de esa manera va a mantener así su juventud y belleza, y la va a tener siempre cerca de ella. Y así es como nace la leyenda más famosa de Chihuahua, la leyenda de Pascualita. Y la leyenda también dice que el novio, al pasar por la esquina de la Victoria y Ocampo, Sí. y precisamente donde se encuentra esta tienda, y al ver a su novia, sufre tanto de que no aguanta y en su locura decide suicidarse, se avienta de uno de los puentes aquí de Chihuahua para acabar con su vida. Y la gente que ha trabajado a lo largo de casi este siglo en la tienda de novias La Popular, dicen que cuando al maniquí lo peinan de una manera y no le gusta, al siguiente día amanece despeinada o con un peinado diferente al que se le hizo. Otros dicen que cierta época del año el maniquí derrama lágrimas recordando su boda fallida, y los que creen más en esta leyenda dicen que por las noches el maniquí cobra vida, le da por quitarse el vestido de novia, vestirse moderno e irse a bailar. Ah, y la Mujer chava se tenía mueve. que ser, exactamente. Sí. Al ritmo que le toquen. Primero, lo vi en las imágenes de los 5 datos que los cósmicos ya vieron al inicio de la semana, cuando estamos estrenando este material. Las manos, Orlando. Es impresionante ver sus manos. El detalle. O sea, muchas veces hablamos de esta firma de grandes artistas renacentistas, de Leonardo, de esa capacidad de reflejar los detalles de la anatomía humana. Pero algo que la verdad, cósmicos, y aquí están viendo la imagen, esos detalles en las uñas, esos detalles, pareciera que tiene huellas digitales. O sea, por supuesto que estos secretos Dicen que cósmicos le crecen las uñas y el cabello también, ¿no? O sea, es parte de Ajá. algunas versiones. Me llama la atención, porque desde luego muchos hablan, y estos secretos cósmicos, que es una leyenda hermosa, pero que se trata de lo que en su momento era un maniquí excepcionalmente increíble francés. Pero yo no he observado ese detalle, Orlando, en otras piezas. Sabes que, como tú dices, las leyendas se componen de dos elementos. El elemento real es como tú comentas, que es un maniquí de origen francés comprado Sí. en Liverpool, en la Ciudad de México. Ok. Cuando llega a Chihuahua, pues todo el mundo se sorprendió, nadie había visto un maniquí con ese realismo, y la gente empezó a hablar y decían que era la hija fallecida de Pascualita, y ella nunca desmintió la versión. Y así como crece este mito y esta leyenda. Pues le convenía la publicidad sota todavía sí. sigue abierta la Así popular. es. Pero igual los excesos, fíjate que incluso en cierta ocasión, allá por los años 60, llegó la policía ministerial, porque decían que tenían un... Cuerpo. Sí, sí, sí. A ver, señora. Estos son los datos Me cósmicos. encantaría tener una foto de la Pascuala y esposada. Imagínate. Toda tristecilla. Oye, aquí, y tú me lo dijiste, nos gusta darle ese sabor polémico. Porque hubo una gira muy famosa de una marca cervecera
Correcto. que llevó a una exposición increíble y a una campaña de marketing maravillosa con otras leyendas mágicas de México a nuestra Pascualita. Pero aquí voy a dejar que Flor lo diga, porque nosotros insistimos en algo y queremos tu punto de vista como experto. ¿Cómo ves? ¿Sí nos la chingaron? ¿Sí la maquillaron de más? Sí, yo siento que era otra, o sea, al ver el antes y el después, no sé. ¿Tú cómo la ves? Muy cambiada, Sí, sentimos que es otra. Nos Le trajeron quitaron el a alma. nuestra Pascualita buchona. Sí. Fíjense que yo precisamente hablé con el propietario Sí. cuando se llevan por 9 meses este maniquí a la Ciudad de México, a la exposición que ustedes comentan. Me dice el propietario que él aprovecha la estancia en México para darle un mantenimiento al maniquí que ya está próximo a cumplir 100 años. Estaba deteriorado, Claro. lo mandé a darle una manita de gato. Aparentemente se les pasó la manita de gato. Sí. Y cuando lo traen pues algo cambiado, no era la Pascualita tradicional. Pues estamos hablando de un maniquí que tenía casi 90 años. Sí, tenía un Entonces montón. imagínense, ustedes le pegaba el sol todos los días. Oye, Claro. todo eso Ujú. es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y creo que de ahí viene también, porque fue muy criticado el propietario en medios de comunicación. Tal vez es una de las razones por las cuales él prefirió retirar el maniquí del aparador. Hasta la fecha, ustedes saben, va para 4 años que el maniquí fue retirado. Desde que lo trajeron duró unos meses Y luego, adiós. y luego lo guardó. Ok. Y también es un tema porque he tratado de convencerlo, ¿no? De que lo vuelva Correcto. a tener en exhibición. Y él así como que ha estado muy renuente. Dice que está en remodelación la tienda. Cuando termine la remodelación pues lo volverá a exhibir. Pero bueno, esto no ha ocurrido hasta el momento. Queremos seguir negociando con él porque al final del día, fíjate que nosotros a diario vemos cómo cientos de chihuahuenses y sobre todo de turistas llegan a esa esquina esperando tomarse la fotografía con este famoso maniquí y pues se van con la sorpresa de que no está. Entonces sí es un atractivo de la ciudad y sí nos gustaría tenerlo de vuelta. Sí se Tú- extrañó un montón, perdón. Y está vacía la vitrina. Y tú eres, desde luego, un caballero y un político, pero nosotros no. ¡Devuélvenos a Pascualita, cabrón! Es un patrimonio del Estado y de la Hay que ser humanidad. prudentes. Exacto. No te la queremos robar, pero es su lugar y es una joya del Estado. Luego, y de ¿cómo la se va a ciudad. salir a pachanguear? Hasta Sí. Tecombi. Yo digo que todavía se sale pachangueando, se la tiran ahí en la bodega, pobrecita. Oye, y dígame, Sale por la ventana de atrás. dime que sigues haciéndolo en Chihuahua Bárbaro, hermano, porque hacías una representación hermosa de una chica que la verdad sorprendente en sus Que era capacidades una pacha actorales. genial. Sí. Y todavía la Sí, sí. tienes De hecho, como lo- parte de tu recorrido. Lo tenemos en 2 paseos Ok. de teatro turístico. El paseo más antiguo se llama Chihuahua Legendario, que es un tour de leyendas famosas de la ciudad de Chihuahua, la mayoría de ellas de un origen virreinal o del siglo XIX, y es un tour guiado por jefes apaches. Fue el primer tour de leyendas que Chihuahua Bárbaro diseñó hace cerca de 18 años. 18 llevas ya. Sí. Wow. Y recientemente, hace unos 3 años, creamos un nuevo tour que se llama Nocturna. Y este paseo va enfocado a narrar algunas de las leyendas urbanas más contemporáneas de nuestra ciudad. Y en ambos recorridos manejamos la leyenda con guiones diferentes y con actrices distintas. Entonces le da un saborcito distinto cada una de estas presentaciones. Hermano, tú sabes que aparte de conocerte, somos tus fans. Y la verdad es que hemos sido tus clientes y porque hemos tenido la oportunidad de traer a gente afuera. Y lo que hace tu equipo, ejemplar. Vale No lo- mucho la pena. Nos lo han dicho propios y extraños, así que si están en la ciudad, ahorita pues desde luego Orlando compartirá los medios en los que pueden establecer comunicación, pero no se lo pierdan, ¿eh? Un profesionalismo, un realismo, una calidad y un sentimiento en el paseo que te llevan, humor, comicidad, luego sentimiento, historia, no, maravilloso. Drama, sí, fíjate que es una de las razones por las cuales hacemos esto. Cuando yo empecé con este proyecto, no sé si tú estabas todavía aquí en Chihuahua, Gori, Sí, yo lo inicié como un hobby y era un hobby muy caro claro. porque me costaba más de lo que me generaba, ¿no? Sí. Y perdíamos el fin de semana mi esposa y yo, pues porque no teníamos el dinero para pagar empleados que nos ayudaran en la promoción y venta de los servicios. Teníamos al equipo de actores
habíamos conseguido los permisos en los museos, rentábamos un camioncito, pero los sábados y domingos ahí estábamos repartiendo publicidad y vendiendo, y apenas la libramos para completar la nómina, y salíamos quebrados. Y a veces lo manejabas tú y caro Sí, cobrando. hacíamos de Y... todo. Pero fíjate que luego lo único que me motivaba a continuar era eso, porque se terminaban los tours y mucha gente me llamaba, oiga, usted es el que hace esto. Sí, porque la gente reía carcajadas, Sí. la gente lloraba, o sea, tenían una mezcla porque vivían la historia de una manera distinta. Es correcto. Y eso me motivó. Dije, bueno, a lo mejor no es negocio ahorita, pero algún día pudiera llegar a ser. Y fíjate, gracias a Dios, llevan 18 años y actualmente somos considerados una de las empresas de turismo más representativas del estado de Chihuahua. No, y a nosotros nos gusta mucho hablar con esto de los cósmicos, porque estás hablando de legado y trascendencia. En ese momento no era el dinero, pero tú sabías lo que estabas sembrando. Y ve, estás cosechando, canalito. Pues sí, la verdad es que ha sido muy gratificante. Muy padre Simón. visión. La planchada, el fantasma de los hospitales. Cuentan que en los pasillos del Hospital Central, el más antiguo de la ciudad de Chihuahua, con más de 120 años de construcción, tanto pacientes como personal de salud ven aparecer en sus pasillos a una enfermera que atiende a los enfermos, la cual han apodado la planchada. Según la leyenda, se trata de una enfermera que trabajó un tiempo en este hospital y que al morir no dejó de atender a los pacientes, especialmente por las noches, desapareciendo luego en los largos pasillos del edificio histórico. Otro de los baluartes, hermano. Sí, fíjate que es bien interesante, Dori, porque luego llegan gente de la Ciudad de México, no, es que ya también tenemos la planchada. Sí. Dije, no, es que la nuestra es diferente, acá es la planchada. No hay fallas en esa lógica. Chile, Chilacocho 80. Es correcto. Y bueno, este tour, bueno, la leyenda es una de las también más famosas de nuestra ciudad, involucra a este nosocomio, al Hospital Central, que es uno de los más viejos de la ciudad de Chihuahua, atendido todavía por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que tiene particularmente esta historia, esta leyenda que es muy rica y muy interesante. Cuando yo hice este último tour de leyendas hace 3 años, el tour de Nocturna, incluí la leyenda de la planchada porque me faltaba, yo sentía que me faltaba esa leyenda de incluir en mis paseos. Y la desarrollamos, y cuando presentamos el tour a los medios de comunicación, un día me escriben a la página de nuestra empresa una chica y me dice, oiga, mi abuelita era la hermana de la planchada. ¡Ah, cabrón! Ah, caray, sí, y le encantaría platicar la historia. Pues me fui, me dieron la dirección, sacamos cita con la señora, una señora de más de 80 años. Vive ahí en los límites de la colonia Santo Niño, donde empieza la Altavista. Sí, no ¿cómo sé no? si ubicas, es muy cerca también de la universidad. Correcto. Y llegué a platicar con la señora Gallegos. Fue fascinante, porque fíjate qué bonita la historia de esta leyenda, que tiene mucho, o sea, la mayor parte es real. Okay. Josefina Gallegos se llamaba la planchada. Ok. Y era una jovencita de 17 años que estudiaba enfermería en el Hospital Central. Que ella en su tiempo libre lo dedicaba a jugar con las Adelitas de Chihuahua, al básquetbol. Oh. Estamos hablando de 1948 aproximadamente. Y resulta que esta jovencita, sus amigas, le apodaban la planchada, porque era impecable, siempre andaba con su uniforme, su vestuario de enfermera, y perfectamente planchado y limpio. Correcto. Y le decían la planchada de cariño, no de manera despectiva, no. Le decían de cariño a la planchada porque siempre andaba impecable, Josefina. Y esta jovencita era la mano derecha del papá. El papá fue un revolucionario que estuvo bajo el mando de Pascual Orozco, era de los Colorados de Pascual Orozco. Ya. Un hombre que después de la revolución dedica su vida al ferrocarril, hasta que en un accidente con un carro queda incapacitado de una pierna, y él no se jubila, ¿cómo se dice cuando se pensiona? Sí, se incapacita, se pensiona. En aquel tiempo lo que eran ferrocarriles nacionales, y él empieza a traer mercancía de la Ciudad de México en el tren, y su hija era quien le ayudaba a la venta de toda esta mercancía, porque él batallaba para caminar. Era de las primeras nenis. Era su mano derecha.
Punto medio, por favor. Y bueno, fíjate que lo interesante es que la jovencita andaba con el sobrino del gobernador del estado, un gobernador de apellido Flogio Miramontes. Flogio era la Flogio, qué nombre tan feo. Sí, pero resulta que, pues que queda embarazada. No, ya vale. Fíjense qué triste, o sea, queda embarazada. En aquellos años, si hoy en día la sociedad chihuahuense es conservadora, imagínense a mediados del siglo pasado. No, imagínate. Una jovencita, y sobre todo de un padre tan estricto que venía de la revolución, pues era un tema muy serio. Por supuesto. Muy serio. Y a muy poca gente le confesó su situación. Pobrecita. Esta señora era la hermana menor y compartían la habitación. Entonces tenían su rutina todos los días. Antes de dormir en este invierno, ya probaron el fresco que hace en Chihuahua. Sabroso, ¿cómo no? La mamá metía un recipiente con brasas para calentar la habitación. Se calentaba y lo sacaba ya para dormir. Se quedaba templada la habitación y era así como pasaban una buena noche, ¿no? Entonces dice ella que en ese momento ella tenía 10 años, su hermana 17, que en la noche, cuando se van a dormir, su hermana Josefina le dice a su mamá: no me levantes temprano, mañana no voy a ir a la escuela, me voy a levantar tarde. Así quedó. Y se acostaron a dormir las dos. Por la noche dice que ella trataba de mover a su hermana y no, estaba muy dura, así como si estuviera muerta. Entonces pasó mala noche, dice ella, y en la mañana temprano ella se levanta a hacer unos mandados que la mamá le había encomendado, y se levantó y se fue a la tienda. Cuando escucha después al regreso, caminando a su casa, el ruido de las sirenas, porque los primeros en llegar fueron los bomberos. Fíjate qué curioso, cuando piden auxilio, la mamá descubre que la hija no se levantaba, eran como a las 9 de la mañana, la empieza: oye, levántate, y pues se da cuenta de que no respira, que no responde, pide auxilio, y los primeros en llegar son los bomberos, y ella corre, y ya pues cuando llegó ya su hermana había muerto, ¿no? Había muerto desde la madrugada. Al parecer se envenena precisamente para no correr con la vergüenza de lo que significaba en ese tiempo estar embarazada sin estar casada. Entonces le deja una carta a su hermana donde le explica todo esto. De ahí el cuerpo de Josefina es trasladado al anfiteatro del Hospital Central. Y sus amigas, todas estudiantes de medicina, se atrincheran para evitar que le hagan la autopsia. Decían: ella ya sufrió suficiente en vida como para que en la muerte todavía mutilen su cuerpo. Entonces no le permiten que las autoridades le hagan la autopsia a Josefina, y finalmente la entregan a la familia para que lleven a cabo pues el velorio y el entierro correspondiente. Pues, en aquel tiempo pues la familia se encerraba, ¿no? Y guardaba una total discreción sobre la muerte. Y así es como pasan los años, y todas esas jovencitas que fueron amigas de Josefina empezaron a trabajar en el Hospital Central. Y es ahí donde empieza la leyenda, que empiezan a ver a Josefina. Empiezan a verla y se impresionan. Y también muchos pacientes por la noche eran atendidos por una jovencita y la describen, y era Josefina. Entonces así es como nace la leyenda de la planchada del Hospital Central aquí en la ciudad de Chihuahua. Una leyenda fascinante. Me gusta mucho porque tiene todos estos elementos de realismo y de sentimiento, porque era una joven muy comprometida con su carrera, con su profesión, que de alguna manera pues ella tal vez ese día no se levantó, pero se siguió levantando eternamente, ¿no? Para seguir haciendo lo que más le gustaba hacer, que era el ejercicio precisamente de la enfermería. Tengo que preguntar, porque estuviste con la hermana, ¿te platicó de primera mano parte de lo que nos dices? ¿Viste algunos elementos? Todo lo que les platiqué me lo compartió, y para mí fue fantástico, ¿no? ¡Qué padre! ¿Y fotos y todo? Sí, tengo ahí algunos recuerdos. Así es. Oye, fíjate que les platicaba algo a los muchachos. La verdad es que somos generalmente nosotros en el espacio sumamente escépticos, tratando siempre de fundamentar y motivar, como bien nos enseñaron en la escuela, base de lo que compartimos. Pero tú sabes que hacemos los 5 datos que te compartí, y grabo con un micrófono con el que he trabajado muchos años. Y estaba haciendo el trabajo del guión precisamente que los cósmicos ya vieron. Y cuando llegué a la primera parte en la que narro el tema de la planchada, veo una distorsión. Y yo, bueno, pues
un error técnico, no pasa nada, otra toma. De nueva cuenta. Lo extraño es que se grababa perfectamente la introducción, se grababa Pascualita, y esto pasaba cuando empezó a hablar de ello. Entonces a la tercera dije no, entonces dije, dame permiso de contar tu historia. Perfecta la toma. Digo, soy bastante escéptico, me conoces, pero sucedió. Entonces, y otra anécdota personal es que hace muchos años, mi hoy esposa de hace más de 7 años, estuvo por una situación allá. Y nosotros sentíamos, ¿no? Esa percepción del sitio, que obviamente pues se refuerza. La vibra. Sí. Ajá, por los Tiene muchos años y por lo antiguo que es, que sigue en funcionamiento a la fecha. Sí. Y se siente, Orlando, se percibe algo diferente en relación a lo que vivimos una noche. No voy a ir más lejos, no voy a decirles que fui testigo presencial de algo, pero sí esa percepción. Entonces sí creo que es una anécdota increíble porque tiene muchos elementos. Y aparte, literalmente la verificaste, güey. Sí, fue muy intenso y muy interesante. Me encanta a mí la investigación, y el tener esta fuente de manera directa fue algo muy valioso. Y fíjate que, igual que tú, Gori, yo nunca he vivido un fenómeno paranormal, ¿Okay? pero he sido testigo de cosas muy extrañas. Tú sabes que me dedico al turismo. Claro. Otro tour de leyendas que nosotros desarrollamos hace muchos años se llama El Descenso, que es un tour de leyendas en las grutas de Nombre de Dios, uno de los atractivos turísticos más bonitos de la ciudad de Chihuahua. Sí. Y bueno, cuando yo desarrollo este tour, pues me pongo a investigar, bueno, ¿qué leyendas? Me pongo a investigar, y ahí por los años finales de los 60s desaparecen unos niños en las grutas, Sí. y uno de ellos murió. Ok. Ahí murió Ok. en las grutas. En aquel tiempo eran muy vagos, las grutas están muy cerca de la ciudad, no estaban acondicionadas para su visita al público, la gente se metía, se les sacaba la luz de las lámparas o las veladoras y no encontraban nunca la salida, se perdían, más aún cuando no avisaban dónde andaban. Ajá. Y esto generó muchos accidentes. Entonces dije, una de las leyendas que voy a incluir es la leyenda de los niños perdidos. Voy a incluir la leyenda de las brujas en Nombre de Dios y otras más que tenemos ahí les recomiendo ese recorrido. Pero fíjate que desde hace muchos años que voy con grupos a las grutas, me dicen que en las noches, desde que la renté la primera vez hace más de 10 años, me dicen, oye, en las noches suena mucho porque tienen un sistema cerrado telefónico al interior. Ok. Por si hay algún accidente, pues hay teléfonos dentro y marcas y te comunicas a la recepción y ahí hablan, oye, pues nos descompuso esto, aquello. Y resulta, hay un cortocircuito, dicen, y siempre en las noches suena el teléfono de una de las cámaras allá abajo. Pero no se preocupen, es el cortocircuito. Y sí, suena, no hay nadie. Y la sala de donde suena el teléfono se le conoce como la sala del rompecabezas o la sala del árbol. Entonces, esa historia yo ya la conocía perfectamente. Pero resulta que un día, y no fue en el recorrido nuestro, cuando empezamos a hacer el descenso, llega una queja muy fuerte del personal de las grutas de la mañana, porque ya muchos de los guías ya se querían retirar, querían renunciar a las grutas. Y dije, pues nosotros no tenemos la culpa, ¿por qué se quieren ir? ¿No? Dices, Claro, es que pasó claro. algo bien grave. Caray, pues ¿qué pasó? Pues sí. Resulta que un día anterior a esa llamada, llegó en los tours de las grutas normales, va juntándose gente, se forma un grupo y luego ya bajan. Ajá. Entonces hay un guía responsable que lleva el grupo y llegan hasta una primera sala allá abajo, que está como a 18 metros abajo, bajando por túneles, que se le conoce como la sala del águila. Ahí hay un teléfono, entonces ahí los guías por procedimientos marcan a la recepción, dicen, estamos en el águila, Ok. por si llega gente Oh, sí, y no tengan que esperar mucho tiempo otro tour, los bajan. Entonces ahí nada más Que nos espera. alcance, de Exactamente. cierta forma. Ajá. Entonces, desde que empieza la guía, que es una chica, Me ha sonado, llega con el grupo y en el grupo viene un matrimonio con un niño de unos 5 años. Y el niño, esos niños muy inquietos, Sí. pero le llamó la atención porque era un niño que hablaba solo. Ya vale. Entonces ella hablando y el niño hablando solo, ¿no? Y él voltea a ver al niño y los papás, no se preocupe, no le haga caso. Ya, pues ella empezó, siguió su tour, llegaron hasta el Salón del Águila y el niño se le iba por delante. Espérame, no, dice, yo sé por dónde ir. Mi amigo me dice por dónde ir. Le decía, Sí. entonces cuando llegan al Salón del Águila, pues ella detiene al niño, hace su llamada y en la recepción le dicen, sí, espera.
van 3 personas. Entonces ahí está con el grupo esperando que bajen las 3 personas. Y en eso el niño la voltea a ver y le dice a la guía: va a bajar un amigo de mi amigo y se llama Toño. Ay, caray, pues, fíjate que pues, niño loco, ¿no? Perfecto, chamaco. Cuando bajan 3 adultos mayores, 2 señoras y un varón ya grande, ¿no? Entonces ahí se van caminando y siguen el tour. Para los que conocen las grutas de Nombre de Dios, hay una sala fabulosa que es la Torre de Pisa, la cocina, como que le conocen las grutas. Llegan ahí y ella se queda arriba para que dé espacio al grupo a tomarse fotos ahí abajo. Y el señor que llegó al final se queda junto con la guía en la parte de arriba de la escalera. Y ahí platicando con él, le dice: señor, ¿de casualidad usted no se llama Toño? El señor se queda muy serio. Fíjate que desde niño que no me dicen así. Dice: me llamo Alberto Antonio. De niño me decían Toñito. Dice: pero hoy todo el mundo me dice Alberto. Y pues ella se queda bien sacada de onda, ¿no? Dice: ah, caray, pues, qué coincidencia. Pues sí. Y continúan. Y finalmente, cuando llegan a la sala del árbol o la sala del rompecabezas, que es donde les decía que hay este cortocircuito, sí, ella está dando la explicación y de nuevo el niño la interrumpe. Y le dice: oiga, de este teléfono no hablan todas las noches ahí arriba. Ay, no. Y en eso ella pierde los estribos y empieza a tartamudear. Dice: sí, pero es una falla, es un cortocircuito. Y el niño se suelta riendo. Sí, cómo no. Y empieza. Entonces ella asustadísima decide agarrar. Vamos. Salen del recorrido. Los que caminan en las grutas saben que salen por otra parte, se suben un camioncito y finalmente los dejan en un estacionamiento donde parte el tour. Ya ve el sol, ya se siente más tranquila y deja a la gente y el niño se va con sus papás y dice: ay, gracias a Dios ya se acabó esto. Y los últimos en bajar son estos 3 adultos mayores que habían llegado al final del recorrido. Ya, pues ella más tranquila, le dice al señor: oiga señor, ¿y usted ya había venido aquí? Y así como tú, ¿no? Dice: yo hace muchos años me fui a vivir a la Ciudad de México, pero cuando era niño vivía en estas colonias que están cerca de aquí y éramos muy vagos. Dice: de niños una vez nos venimos mis amiguitos y yo y nos metimos y duramos 3 días perdidos. Dice: cada quien agarró por su rumbo, se nos acabó la comida, se nos acabaron las velas. Dice: al final nos encontraron a la mayoría, uno de ellos nunca apareció. Y ella fue, presentó su renuncia y dijo: no quiero saber nada. Muchas gracias, señores, pero ahí nos vemos. Nos echaba la culpa a nosotros. Cuando yo traje a mi esposo a las grutas, se nos fue la luz ahí en ese tramo. Yo no sabía. Y ya cuando estábamos se apagó todo. Y pues iban un chorro de chavas y todas gritaron bien machín. Y ya todos nos agarramos y ya dijo la chica: no, ahorita vuelven, no sé qué. Y mientras vamos a hacer no sé qué. Y duramos un ratito ahí sin luz en esa sala. Sí. Y fíjate, volviendo al tema de la planchada, cuando a mí me gusta un poco escribir. Sí, lo sé. Y ahí, cuando subo algunas notas sobre esta leyenda, mucha gente empieza: oigan, mi mamá le pasó esto. Es correcto. Oiga, yo cuando estaba embarazada me pasó eso. Y empiezan ellas a comentarte. Pero todas, de hecho no he encontrado ninguna sola anécdota que sea negativa. O sea, siempre es de una enfermera fantasma, pero que va a ayudar. Sí. Ajá. O sea, el sentido es positivo y nosotros creemos en esas cargas energéticas o impresiones porque hemos tratado temas similares. Pero pobrecita, Dios nos libre de seguir trabajando aquí ya cuando nos moramos. Sí. O si le aman. No, pues la diferencia es que a ella sí le gusta. 0 prestaciones. Sí. Ahorro fantasmal. Y mendigo chamaco que hablaba con el fantasma, ¿para que se ríe también? Donde quiera que estés, y si ya creciste, Pues cabrón. que el vato lo estaba haciendo reír. Pues sí, la neta sí. El huerquillo cagapalos. Sí, exacto. Y esta también me encanta porque tiene un poco de todo. Joaquín Terrazas y la guerra apache. El coronel Terrazas lideró una de las campañas más decisivas contra los apaches en el norte de México. Aunque celebrado como héroe, su historia también está envuelta en controversias, pues muchos ven en este conflicto un choque cultural de resistencia y supervivencia, liderando campañas militares que resultaron en la captura de figuras como Victorio, uno de los líderes más destacados de esta resistencia indígena. Hasta la fecha, Angelito Terrazas es uno de los apellidos de abolengo, diríamos, en el pueblo, ¿no? O sea que todos tenemos esa noción de que esta familia representa poder, gobernadores, etcétera, etcétera. Y este momento histórico,
culmen de la resistencia apache en territorio chihuahuense y compartido con otros estados colindantes americanos y vecinos fue decisiva. Y cuéntanos, Orlando. Sí, fue una de las etapas más cruentas de la historia de Chihuahua. Chihuahua, durante siglos, y bien lo sabes, Gori, fue una isla enorme. De hecho, durante el periodo virreinal se le conocía como las provincias bárbaras. Un lugar al que poca gente se atrevía a venir por los peligros que acechaban en esta región. Perdón, tengo que interrumpirte. Crónica de un país bárbaro es una obligada. Por eso Chihuahua bárbaro, ¿no? Es correcto. Sabía que se era. Y resulta, bueno, imagínense, hoy en día haces 2 horas en avión a Chihuahua, haces 18 horas en autobús de la Ciudad de México. Bueno, el periodo en que no había estas carreteras y que lo hacías a caballo, se hacían 2 meses. 2 meses para llegar a Chihuahua, o hasta 4 si era temporada de lluvias, porque había que esperar que los ríos y los arroyos bajaran sus afluentes. Y bueno, éramos un territorio lejano, muy complejo, y teníamos estos grupos de nómadas del desierto, que eran grupos atapascanos, eran grupos que estaban migrando del norte, desde Alaska hasta esta zona del norte de lo que hoy es México, y estos grupos desde antes de la llegada de los españoles ya estaban en conflicto con grupos que ya estaban asentados. Cuando llegan los primeros españoles, se encuentran con que hay 2 grupos de indígenas. Sí. Algunos que eran dóciles, que fácilmente se adaptaban a las condiciones que traían los españoles, y había otros que no, que por más esfuerzos que ellos hicieran se mantenían aguerridos y contrariaban a la nueva autoridad virreinal. Entonces a los indios incluso les apodaban indios mansos. Les preguntaban, bueno, ¿y esos otros aguerridos, violentos, esos quiénes son? Entonces en su dialecto decían, esos son apachus, significaban el enemigo. Porque desde antes de la llegada ya peleaban entre las tribus indígenas. Los apaches eran muy parecidos a los vikingos. Ustedes saben que los vikingos eran depredadores. Sí. Pues los apaches también depredaban, eran nómadas, había pueblos seminómadas y sedentarios en esta región. Entonces en la época del cultivo, de la cosecha, pues llegaban y se robaban lo que hacían. Entonces había guerra entre estos pueblos indios. Y a la llegada de los españoles, pues se les dificultaba, porque estos grupos nómadas no querían quedarse en un solo lugar, estaban acostumbrados precisamente a ir de un sitio a otro. La mayoría de estos pueblos, conocidos también como pueblos vaqueros, iban siguiendo las grandes manadas de bisontes que pastaban en estas inmensas llanuras. El bisonte americano fue poco a poco casi extinto para quitarle competencia al ganado que era traído de Europa. Entonces, después de que millones y millones de bisontes pastaran en estas tierras, a finales del siglo XIX llegaron casi al exterminio. Sí. Se han salvado y hoy en día se hacen grandes esfuerzos en volverlo a introducir en los pastizales, sobre todo de la zona de Janos, aquí en Chihuahua. Sí. Pero bueno, cuando el bisonte empieza a escasear, pues estos grupos de apaches empiezan a merodear y a buscar su sustento, como diera lugar, y empieza a generarse un conflicto entre estas primeras colonias de españoles, y este conflicto va a durar cerca de 200 años, conocido como la guerra contra los apaches. Eso me encanta, porque luego en la historia y sus recuerdos no tenemos la dimensión de un conflicto de 2 siglos. Es curioso, y fíjate que somos, como estado, el único estado en el mundo que creó leyes para otorgar recompensas por asesinar seres humanos, que eran los famosos contratos de sangre, o las contratas de sangre, en el cual el Congreso del Estado de Chihuahua estableció un sistema de recompensas que se pagaba a los mercenarios por cazar apaches. Ya. Entonces era tan grave el problema en el estado, era tan difícil la situación, que finalmente primero fueron los españoles, que duraron siglos combatiendo a los apaches, luego los mexicanos y después los norteamericanos, porque acuérdense que nos quitaron buena parte del territorio del norte. Correcto. Entonces los apaches se mantuvieron en guerra durante estos 200 años y llegaron también casi hasta su exterminio, porque eran realmente aguerridos. Y bueno, hay una infinidad de grandes líderes apaches. Los últimos 3 grandes líderes apaches tenemos a el indio Victorio, sí, tenemos a Hu y a Jerónimo, que es el que se rinde, ¿no? A los norteamericanos.
Pero el más famoso de estos líderes apaches, al menos en Chihuahua, es Victorio. Victorio se cree que fue un niño secuestrado. En aquellos años los apaches estaban acabando. Entonces, para mantener vivas sus tribus, llegaban a una población, atacaban un pueblo, mataban a los que podían, robaban lo que podían y se llevaban a los niños. ¿Por qué se los llevaban? Para criarlos como apaches. Y hay una infinidad de historias de apaches güeros, de todos colores, ¿no? O sea, como los vikingos. Exactamente. Más los- vale un guerrero y sembrar en él la habilidad. Exactamente. A lo Y se mejor cree- nació indio manso y luego se volvió. Exactamente. De hecho, hubo una gran asimilación, porque hace algunos años yo decía, bueno, ¿qué pasó con todas estas tribus? De los sumas, hay un montón de tribus que estaban a la llegada de los españoles. ¿Qué pasó con todos esos pueblos? Porque hoy en día pues conocemos a los rarámuris, conocemos a los pimas, bueno, hay 4 tribus todavía existentes, la más numerosa son los rarámuris. Sí. Pero cuando llegaron los españoles había más de 20 grupos indígenas. ¿Qué pasó con los conchos? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que estos grupos de atapascanos asimilaban estos pueblos. Ok. Llegaban, mataban a los guerreros y se quedaban con las mujeres y con los niños y los asimilaban a sus tribus. Y si eran guerreros tan legendarios como luego la memoria distorsionada de algunos filmes nos muestra. Fíjate que Si eran estos tipos que eran capaces de hacer maniobras increíbles. eran muy rudos Ok. y muy prácticos. Para ellos el líder era el más fuerte, ¿sí? Y no actuaban en gran número, o sea, eran pequeñas partidas de apaches. No se iban a poner a Sansón con las patadas, ¿no? Claro. Llegaban 10 apaches, atacaban y se iban, o sea, no se quedaban a esperarse a darse. O sea, eran muy hábiles en lo que era la guerra de guerrillas. Exacto, una táctica estratégica muy adecuada a la guerrilla. Los que logran de alguna manera controlar el problema apache de una mejor forma fueron los españoles al final del virreinato. Sí. Cuando visita estas tierras, algunos enviados del reino español se dan cuenta de que se invierte mucho dinero sosteniendo un ejército en la campaña contra los apaches. Okay. Y decían, oye, nos sale más barato darles comida, darles Sí. sotol, regalarles cobijas. Una vez al mes manden caravanas de esto y se van a empezar a asentar. Entonces, cerca de los presidios militares se empezaron a crear pueblos de paz. Y estos apaches empezaron a acostumbrarse a estos regalos del gobierno virreinal y empezaron a tranquilizarse. Sí, de repente se salían del huacal, pero ya los ataques eran los menos. Más controlado. El problema fue que cuando se independiza México, esta paz duró cerca de 40 años. Sí. México se independiza y vienen los problemas financieros, ¿no? O sea, que los primeros años de nuestra independencia van a ser caóticos Revoltosos. y empieza a dejar, no había dinero para seguir manteniendo estas caravanas. Los apaches dejan de recibir estas viandas y de nuevo se activa la guerra contra los mexicanos o contra los blancos. Y continúa la etapa más cruda, que es esta última etapa de la guerra apache, donde se crean las contratas de sangre, donde vienen mercenarios de todo el mundo, precisamente atraídos por estas recompensas, como el Crocker, que fue un mercenario irlandés, Correcto. que se trajo un montón de gringos a matar apaches, pero el cuate llegaba a los excesos de que llegaba a los pueblos de paz y le valía, mataba indiscriminadamente. Y curiosamente este Crocker era era un desgraciado. Ay, qué bárbaro. ¿Por qué? Un hijo de la chingada, Orlando. Porque llega, emborracha a una población indígena, los masacran y llega con todas las cabelleras a cobrar la recompensa a la recaudación de rentas aquí a la ciudad de Chihuahua. Era gobernador del estado Ángel Trías. Ok. A Trías le dicen, oye, espérate, lo que acaba de hacer es una masacre de indios que no... No Y tenía. se niega a pagar la recompensa porque mató a gente inocente. Correcto. Entonces el cuate se molesta tanto. Estábamos en la víspera de la guerra con los Estados Unidos, que Crocker y sus hombres, ¿sabes lo que hicieron estos desgraciados? Se fueron a poner a la orden del general Doniphan, que era el que venía a invadir a Chihuahua, de las tropas norteamericanas, y le explica todo lo que tramaban los chihuahuenses para enfrentar al ejército norteamericano. Es por eso que nos pusieron la famosa batalla de Sacramento. Pues es una masacre de chihuahuenses, porque este tipo y sus hombres dan a conocer el plan
que tenían las defensas chihuahuenses para combatir a los norteamericanos. De origen irlandés, ¿verdad? Ya no voy a festejar San Patricio. Y bueno, fíjense que la guerra continuó, o sea, Chihuahua fue el escenario de muchos movimientos. Ahorita hablamos del cura Hidalgo, pero luego después viene Benito Juárez, la intervención francesa. Y es ahí en esta época, que es la última etapa de la guerra apache, donde aparece la figura mítica de un personaje que hoy, antes era considerado un héroe en toda la extensión de la palabra. Hoy, con el pensamiento que hoy tenemos, las nuevas generaciones lo consideran un genocida. Pero hay que entender la moral y las condiciones de cada tiempo. Claro, el hombre y sus momentos. En ese tiempo, fíjense, el estado de Chihuahua le erigió un movimiento a Joaquín Terrazas, porque él precisamente, después de entregar su vida a combatir a los apaches, y de la famosa batalla de Tres Castillos, que es la última batalla contra los apaches, es considerado un héroe chihuahuense. Incluso lo tenemos en el muro de honor del Congreso del Estado, está en la rotonda de los hombres ilustres de Chihuahua. En la Revolución Mexicana, las tropas revolucionarias destruyeron todos los monumentos hechos durante la época porfirista, excepto este, porque le tenían tanto respeto a los revolucionarios, a Joaquín Terrazas, que no se atrevieron a demoler su monumento. Hoy en día, estos grupos de gente que lo considera, quieren destruir ese monumento porque consideran que fue un genocidio. Bueno, digo, hay que entender la moral y las condiciones históricas de cada etapa. En aquel tiempo los chihuahuenses veían a los apaches como el mismísimo demonio, y en Joaquín veían a su salvador, ¿no? Por eso lo consideraban un héroe. Si hoy en día lo vemos en perspectiva, dicen, no, pues que este hombre acabó con los apaches, es un genocidio. Bueno, era una guerra, ¿no? Pero bueno, que ahí es un tema polémico. Pero nosotros siempre hemos pensado al igual que tú, o sea, el hombre y sus circunstancias. O sea, esta corrección excesiva de una generación de cristal, por ejemplo, con obras históricas, desde el cine, pasando por otros momentos, como dijiste tú. O sea, el hombre y sus circunstancias y su tiempo lo llevaron a hacer lo que hizo. Y que la historia quede para rememorarlo. Digo, si no quieres celebrarlo como tal, lo entiendo, pero que te metas con lo que en su momento nace, y luego ese detalle de decir propios y extraños, hasta los revolucionarios lo respetaron. Así es. Fíjate que hablando del cine, ahorita que tú comentas, la historia del Indio Victorio bien pudiera ser una película hollywoodesca. Sí, cómo no. Es una historia fantástica. Desde el rapto. Se piensa que su nombre real fue Pedro Cedillo, era un niño de 4 años, secuestrado. Unos dicen que de la hacienda de Encinillas, otra de la hacienda del Carmen, más al norte. Y en el ataque los apaches matan a su madre, que se llamaba Victoria. Matan a la madre, se llevan al niño, y el jefe de la tribu lo rebautiza. En lugar de Pedro, le pone Victorio. Y dicen que era porque el niño no dejaba de llorar el nombre de su mamá. ¡Ah! ¡Mátame! Guillermo del Toro, oye esta. Sí. Y resulta, bueno, le ponen a una madre postiza, le enseñan la lengua, le enseñan a vivir como un apache, a comer, a cazar, a hacer todo como un apache. Y con el paso de los años, este niño Victorio se convierte en el favorito del jefe de su tribu. Allá en aquellos años ya los Estados Unidos también estaban en tratos de paz con la nación apache, y el jefe le dice a Victorio, acompáñame a los Estados Unidos, a Nuevo México, que hay una convención de jefes apaches para ver las condiciones de paz con el gobierno de Estados Unidos, y él va. Cuando están ahí, finalmente deciden firmar la paz y aceptan irse a vivir a las reservaciones indias, y el jefe le dice a Victorio, y era un hombre muy grande de edad, le dice, tú ve a nuestra tierra, ¿no? Lo que es Chihuahua, y avísale a la tierra, avísale a la gente que ya hay paz de este lado del río, ¿no? Que ya hay paz con los norteamericanos. Entonces Victorio regresa a Chihuahua, en el camino su caballo se le muere, se acerca a un rancho y por la madrugada se roba un caballo. Los perros lo delatan, los rancheros se despiertan, le disparan en la oscuridad, lo dejan malherido, él cabalga malherido hasta llegar a un campamento apache. Una mujer lo cuida durante varios meses hasta que recupera la salud. Pues así como en las películas, el cuate se enamora de la enfermera. Tiene todo. Te la estás invertando, Barraza. Que sí. Y resulta que él dice, pues yo quiero mujeres. El cuate se quiere casar con ella. Dice, nada más que tengo que terminar la encomienda de mi jefe. Voy a acabar de visitar los campamentos apaches que me faltan y voy a regresar por ti. Llevar el mensaje primero. Pues él va,
cumple con la encomienda del jefe, y cuando regresa al campamento de su prometida, pues resulta que unos días antes había pasado el ejército mexicano y habían masacrado al campamento, incluyendo a la que era su prometida, y la encuentra sin cabellera, porque en aquel tiempo pues, era la forma en la cual cobraban la recompensa, cortando las cabelleras. Y eso hace que él cambie totalmente. O sea, él iba con un mensaje de paz y eso le hace hervir la sangre. Claro. Y es en ese momento que él se convierte en el líder guerrillero del pueblo Chiricahua en Chihuahua. Y se va a convertir en un infierno todo lo que es Chihuahua y buena parte del sur de los Estados Unidos. Victorio ahora sí que va a llenar de sangre el paisaje desértico chihuahuense y se va a convertir en uno de los personajes más buscados en ambos lados de la frontera. Fíjate que, perdón por interrumpirte, pero hace unos programas hablábamos del camino del héroe, ¿recuerdas? Como una idea sobre la que se construyen muchos de estos mitos que luego pasan al cine. Y hablábamos mucho de estas grandes figuras griegas como efigies en razón de lo que sucedió. Y estás platicando un camino del héroe ejemplar y muy nuestro y muy chihuahuense. Sí, bien, muy interesante. Y fíjate que después de varios años, pues cada vez se limitaba, se acotaba más. O sea, los apaches atacaban de un lado y se iban para el otro, para evitar ser perseguidos por las tropas de un país o del otro. Pero al final, con el paso de los años, cada vez se acotaba más el espacio para moverse. Y finalmente Victorio logra convencer a varios de sus paisanos de dejar algunos campamentos, algunas reservas norteamericanas, porque los gringos les dijeron que les iban a dar tierra, pero no les dijeron dónde, ¿no? Y les dieron algunos de los peores lugares para vivir, y los convence para venirse a buscar tierras acá para este lado, para Chihuahua. Entonces cruzan la frontera, venían con él muchas mujeres, muchos niños, y llegan a esta emblemática zona de Tres Castillos. Cuando llegas a Tres Castillos, muy poca gente conoce este lugar, es fabuloso, porque es una planicie desértica, así, es planito, tienes así a simple vista, casi 60 kilómetros a la redonda, tú puedes ver así porque se ve la planicie desértica, como si fuera un mar blanco, ¿no? Es increíble. Y en ese mar desértico, al centro se levantan 3 cerros pedregosos. Y esos son los Tres Castillos. En temporada de lluvias, se forman tinajas alrededor de estos 3 cerritos, que es lo que atrae la fauna, y desde tiempos inmemoriales los cazadores y recolectores llegaban ahí precisamente buscando agua y buscando alimento. Pues, acampan en ese lugar varios días y de ahí continúan. Joaquín Terrazas, que era este personaje que durante muchos años se había encargado de luchar en contra de los apaches, empieza a buscar el rastro de los apaches. Entonces cuando él anda haciendo este rastreo, llega a Tres Castillos y se da cuenta de que los apaches acababan de estar ahí. Sube y de lejos ve la polvadera de los apaches que están regresando. Entonces él hábilmente ordena concentrar su ejército a 1 kilómetro de los Tres Castillos, en una zona, era un pequeño cerrito, y escondió a sus soldados atrás. Llegan los apaches y es ahí cuando pues, se va a dar esta famosa batalla de Tres Castillos, que acá entre nos te puedo decir que no fue una batalla, fue una masacre. Digo, estás hablando de más de 450 rifleros, que eran de los más recios rancheros de todo el estado de Chihuahua, en contra de cerca de 70 guerreros apaches. Y este hombre viene con ese deseo de buscar un espacio para sus familias, o sea, no venía a hacer la guerra, o sea, le sorprende pues en un estado en el que no estaba preparado. Sí, obviamente era buscado y su cabeza tenía un precio. Entonces hay algunas cosas que cuando tú lees el informe de Joaquín Terrazas no cuadran, porque en el informe dice que cuando llegan a Tres Castillos, el indio Victorio baja de su caballo y junto con otros 30 guerreros apaches se lanzan a trote sobre el ejército mexicano, sobre el ejército de Joaquín Terrazas. Imagínate tú, 30 apaches contra 450 hombres, ¿no? Ahora bien, los apaches traían armas, pero de lo que podían, o sea, no creas tú que andaban muy bien armados. Correcto. Mientras que los chihuahuenses sí venían mucho mejor preparados en ese sentido. Entonces, a mí me da la impresión,
Y bueno, esto lo digo a título personal, porque estuve en el sitio y considero erróneo el informe de Joaquín Terrazas. A mí me da la impresión que Joaquín Terrazas mintió en su informe. Claro, claro. Porque creo que de alguna manera él convence a Victorio a regresar a Tres Castillos para hablar de paz. Ya. Y lo Es lo embosca. que yo pienso que fue una emboscada. Claro. Porque no tiene lógica. Los apaches eran exageradamente desconfiados, muy audaces, muy astutos. Claro, les digo que puedes ver a 60 kilómetros alrededor, no hay árboles, no hay nada. Ellos, claro que habían visto una columna de polvo de 450 soldados a Por caballo. supuesto. Pues ellos sabían a dónde iban y no sabían que estaban ahí. Y decir, bueno, si ya estás ahí, los tienes a 1 kilómetro, ¿por qué bajas de tu montura y te vas caminando? Sí, no es ni No congruente cuadra. con la visión Pero bueno, de guerrilla y exactamente. con sus estrategias. Ahí lo lógico era, pues agarren sus caballos y vamos a más poder, ¿verdad? Sí, sí. Pero resulta que, bueno, según la versión que nos comparte Joaquín Terrazas, se da una carga de estos 30 guerreros apaches y había una avanzada de 2 rarámuris de Mauricio Corredor y su compadre Roque, y eran muy buenos tiradores. Entonces, cuando ven la carga de los apaches, abren fuego contra el más grandote. Como ya les comenté, los apaches solían elegir a su líder el más y era precisamente Victorio. Entonces le disparan y les explotan en el pecho las balas de los rarámuris, y esa es la muerte del indio Victorio. Los apaches se repliegan con su líder herido, va a morir unas horas después. Anochece, estamos en la noche del 14 de octubre de 1880. Los apaches lloran toda la noche la muerte de su líder, y en la mañana, al amanecer, el ejército había rodeado Tres Castillos para evitar la huida de los apaches. Inicia la carnicería, ¿no? Van a matar a cerca de 70 guerreros apaches, cerca de 23 muertos entre mujeres y niños, y van a capturar a más de 80 mujeres y niños con vida, los cuales van a ser llevados a la ciudad de Chihuahua como si fuera un triunfo romano, ¿no? Sí. Para celebrar pues la derrota de los apaches. Esta va a ser la última gran batalla, por así decirlo, contra los apaches. De ahí hubo otras muy pequeñitas, pero de aquí viene la decadencia de la lucha apache. Unos años después, finalmente va a caer Jerónimo, se va a rendir a los norteamericanos, y los apaches que quedan pues se van a ir a vivir a estas reservas en los Estados Unidos. Justo es decir también que muchos apaches se quedaron mezclados en Chihuahua. Claro. Muchos de ellos, ante la amenaza del exterminio, adoptan las condiciones occidentales y se convierten en rancheros, en agricultores, en peones. Entonces hay mucha sangre apache en Chihuahua, Claro, hay muchas parte de familias nuestra ascendencia. de origen apache. Por eso somos tan chingones y tan tercos. Algo se nos pegó de nuestros ascendientes. Espero que mi esposo esté viendo este capítulo. Así es. Ahí va a estar Flores. Oye, pero Ya. ¿qué historia, qué matices? Hay que muy, llevarla al muy cine. interesante. Es una historia muy interesante, muy bonita. Joaquín Terrazas Pues es luego, famoso. Bárbaro Productions. Suena bien, oye. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ajá, un libro. O sea, es que está muy genial. Producciones bárbaras. Sí, digo, yo sé que eres de buena pluma. Tienes que escribir mucho de esto que has investigado. Sí, son cosas muy, muy interesantes. Y bueno, digo, el caso de Joaquín Terrazas es famoso por el tema de la lucha contra los apaches, pero también fue un personaje que luchó durante la intervención francesa, fue liberal en tiempos precisamente de la Guerra de Reforma, tiene mucho de dónde sacarle a este personaje, ¿no? Finalmente, Hombre, contrastes. curiosamente, muere en la pobreza. Él, unos años después de esto que te estoy platicando, por un accidente se disparó en un brazo, lo dejó inhabilitado para continuar trabajando en el ejército. Y él finalmente pues muere en la pobreza. Contrario a él, su primo hermano, Luis Terrazas, se va a convertir en el hombre más acaudalado, de más la rico de de la Chihuahua. historia de Chihuahua, ¿no? Este famoso personaje que cuando él iba a la Ciudad de México y le decían, oye, ¿usted es de Chihuahua? ¿Él qué decía? No, Chihuahua, No, Chihuahua es mío. Y mucho de esta fortuna se le debía a su primo Bueno, ¿y hermano. cuándo Victorio pidió fuego contra el vato este? No, es una frase que yo recordé
porque déjame te digo la anécdota que mi padre nos la contaba cuando éramos niños y quería preguntártela en este contexto. Pero no sé si es Ju el que lo refiere. Ay, me encanta esa Que historia. dice, tú, Joaquín traicionero maldito, y para ti, capitán gordo, perdón, fue al azar, no balazos, no cuchillos, no lanza, no flechas para ti, hombre. Fíjate que es una de las historias más intensas. A la muerte de Victorio, el mando de los chiricahuas, que eran dentro de los apaches los más fuertes, los más aguerridos, Sí. lo obtiene Ju. Ju, hay muchas versiones, era de estos líderes el más grande, el más robusto, el invencible se le conoció porque nunca fue derrotado en combate. Wow. Este capitán chiricahua se venga de la muerte de Victorio atacando varias poblaciones después de 3 castillos. Ok. Pero de alguna manera había sido toda una vida en guerra. Él quería la paz y él añoraba sus montañas azules, como le llama a la Sierra Madre Occidental, lo que es la Sierra Tarahumara. A la altura de Casas Grandes se levanta esta sierra hermosa. Pues a él le gustaba mucho y él amaba sus montañas azules. Él quería llegar a firmar la paz con México, no con los Estados Unidos. La quería con México porque estos apaches fueron incluso bautizados en la iglesia católica, tenían nombres castellanos, sabían hablar el español, habían sido educados en cierta medida por franciscanos o por jesuitas. Entonces había este vínculo más cercano a México que a los Estados Unidos. Sí, se sentían más cercanos a todo lo que ya habían aprendido. Ellos querían de alguna forma entablar una negociación de paz. Y Ju finalmente se pone en contacto con Joaquín Terrazas. Había un segundo de Joaquín Terrazas, originario de Galeana, que era el capitán Juan Mata Ortiz. Y estos dos hombres acuerdan con el indio Ju. Decían que Ju era tartamudo, que se llamaba, unos dicen que Juvencio, otros que Juan. Y cuando le preguntaban su nombre, le decía Ju, 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 Ju. No decían que era el indio. No estoy seguro de si sea de los mitos. Pero otro datazo cósmico. Ahí va. Y resulta, bueno, que ellos hacen un primer intento 2 años después de la masacre de Tres Castillos, muy cerca de Tres Castillos, en la hacienda de Aguanueva, ahí por donde está el ejido La Esperanza, los que son aquí de Chihuahua lo ubiquen, ahí se reúnen. Pero cuando estaban llegando los apaches, uno de los rancheros estaba ahí labrando la tierra al llegar a la hacienda, voltea a ver a uno de los líderes apaches y le hace esta señal. Entonces, piensa que es una emboscada y los apaches se dispersan. Unos meses después, de nuevo Joaquín logra sentar en la mesa de la negociación a Ju. Y es en Casas Grandes. A 2 kilómetros de Casas Grandes se establece un campamento de negociación. Y ahí empiezan las pláticas. Y bueno, la negociación era entre Joaquín Terrazas, Juan Mata Ortiz y el indio Ju. El indio Ju llama a Jerónimo. Y Jerónimo se viene con varios guerreros de Nuevo México y se establece esta mesa de negociación porque Ju ya quería firmar la paz y que el gobierno de Chihuahua les diera tierras precisamente en esa zona de Casas Grandes para asentarse. Y resulta que en ese tiempo el comandante militar del estado, que era el señor Carlos Fuero, otro famoso militar de la época de Benito Juárez, le manda carta a Joaquín Terrazas y le dice: oye, pues aprovecha, pues ahí los tienes, acaba con ellos, o sea, y le da la orden de atacar el campamento apache y acabar de una vez con los apaches, de una vez por todas. Entonces Joaquín se pone de acuerdo con Juan Mata Ortiz y le dice: mira, en la mañana, al amanecer, tú vas a avanzar por la ribera del río Casas Grandes, ¿sí? Yo voy a darle la vuelta al cerro, que es el cerro de Moctezuma, como se le conoce hoy en día. Antes era el cerro de Montezumas. Y vamos a hacer una pinza para atacar por los 2 flancos y para que no se nos vaya ni uno, para acabar con todos. Y así lo hacen, pero el problema es que Juan Mata Ortiz se adelanta 1 hora al ataque. Por una mala coordinación. Entonces él ataca 1 hora antes, todavía estaba muy lejos Joaquín, y eso le permite a la gran mayoría de los apaches que se encontraban reunidos ahí poder escapar. Entonces dice que en el escape, precisamente coordinando la huida, el indio Ju, desde una colina,
les lanza esta, ahora sí que amenaza con ¿sí? todo el odio, que dice: Joaquín, traicionero, y para ti, Capitán Gordo, que era el que estaba masacrando a los que quedaban rezagados, dice: para ti, Capitán Gordo, que era Juan Mata Ortiz, dice: para ti no bala, para ti no cuchillo, para ti no flecha, para ti lumbre, le dice. Y dicen que esa amenaza era porque supuestamente, digo, estas cosas que a veces platico, y se las platico, son cosas que encuentro no en un libro, sino cuando voy a los pueblitos y me siento a platicar con los señores. Es que eso son un maldito oro. Dicen que Juan Mata Ortiz tenía un mal hábito, un mal gusto por cazar águilas, halcones, aves de presa, ¿no? Ajá. Las agarraba y por las noches las rociaba de petróleo, de aceite, les prendía fuego y las soltaba para verlas volar ardiendo. Por eso. Los apaches, Dice la leyenda de las brujas bolas de fuego. Ándale. los apaches veían en esa acción pues algo muy nefasto. Claro. ¿No? Entonces dicen que por eso le dice: para ti lumbre. Y se lo cumple. Unos meses después, muy cerca de Casas Grandes está el pueblo de Galeana. Sí. Y a unos cuantos kilómetros de Galeana estaba el rancho de Juan Mata Ortiz. Correcto. Juan Mata Ortiz se encontraba en Galeana cuando llegan sus caporales a avisarle que esa mañana una partida de 10 apaches atacaron el rancho, mataron a uno de los vaqueros y se robaron el ganado. Entonces dice Juan: no, pues, son 10. Ajá. A por ellos. Busca 20 voluntarios. Claro. Y se van Claro. tras los apaches. Pues van con ganado, los vamos a alcanzar pronto, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, si ustedes han ido a Casas Grandes, se cruza el puerto del Chocolate. Desde tiempos virreinales era el camino real que comunicaba esa zona, que es esta parte de la sierra que se abre y que da un acceso natural entre los cerros, que es el puerto del Chocolate. Estrecho. Exactamente, por ahí cruza la carretera actualmente. Entonces, cuando él va con sus hombres, empieza a ver así como vestigios de cabecitas y de que pues parece que no son nomás 10. ¿No son 10? Ajá. Entonces sus hombres empiezan a acobardar. Y Juan Mata Ortiz le grita a sus hombres: aquellos que hayan olvidado, se hayan puesto por error las enaguas de sus mujeres, les doy permiso que vayan al pueblo a cambiarse las haciendas. Así les dice. Y es ahí cuando empiezan los disparos. Entonces empiezan a darse cuenta que están siendo ampliamente superados. Había sido una emboscada precisamente de Hu. Ajá. Y Hu les dice a sus apaches: me los matan a todos, Y me dejan a menos este. menos al gordo. Eh, Entonces, estos 20 hombres se repliegan hacia una colina y desde ahí los apaches empiezan a subir y empiezan a caer 1, 2, 3. Finalmente quedan 2 con vida: Juan y uno de sus hombres, mal herido. Dicen: a ese me lo dejan vivo para que platique la historia. Y a este otro le hacen una pira y en la cima de ese cerro Lo le prenden y lo queman vivo. Y esa fue como la venganza de Hu fue consumada, precisamente después de esa famosa emboscada, ¿no? No. ¡Qué chido! No somos hombres, somos payasos. Exacto. O sea, Y ahorita todo les da oye, ansiedad. y los no mames. huevos del primer cabrón de, a ver, se pusieron los calzones Sí. equivocados, regrésense culos. Y el otro cabrón, así se va a hacer. Qué chido. No, si somos unas niñas. ¿Y qué historia tan increíble? Pancho Villa y la expedición punitiva. La figura de Pancho Villa, el Centauro del Norte, está ligada a una de las invasiones más notorias en suelo estadounidense, desde luego, el episodio de Columbus. Sin embargo, pocos saben cómo Villa burló a los estadounidenses en su propio territorio, convirtiendo a esa expedición en un fracaso para los americanos. Hay varias anécdotas que ya nos precisarás que narran cómo muchos lugareños desviaron a las tropas estadounidenses con información falsa. Y así se marca un hito en la historia nacional después de varios movimientos en los que entraban a territorio nacional, pero que esta vez no lograron su gran cometido, que era llevarse al gran bandido que había atentado contra su territorio. Y Pancho Villa, corrígeme si me equivoco, pues hasta ataques modernos y lamentables como el de las Torres, había sido el único, y desde luego el único americano que fue capaz de lograr con éxito un ataque en territorio americano. Pues sí, la verdad es que no sé qué tan exitoso fue,
pero en términos de resultados mediáticos sí fue muy efectivo. Fíjate que la figura de Francisco Villa es una figura muy cuestionada, Totalmente. polémico, totalmente, como tú dices, pero fíjate que tenía sus razones. ¿Por qué Pancho Villa, después de tantos años de ser un gran aliado de los norteamericanos, por qué se les volteó? Y tiene sus razones. En aquellos años México estaba en una guerra civil, había dos grandes bloques. Por un lado, ya habían finalmente expulsado a Victoriano Huerta del poder. Huerta se había exiliado en Europa y había dos grandes bloques revolucionarios. Por un lado estaba Carranza, que se había atrincherado en Veracruz, y por otro lado estaba Francisco Villa y la Convención de Aguascalientes, que lo había nombrado brazo armado de la revolución. Se había nombrado presidente a Eulalio Gutiérrez. Emiliano Zapata había hecho las paces con Villa, se habían reunido en la Ciudad de México. Bueno, hay un mundo y habría mucho que hablar de cada uno de estos temas. Pero Claro. ¿qué pasó? Verán, fíjate que curiosamente hay una anécdota muy poco conocida de Victoriano Huerta. Huerta se va a Alemania. Ya estábamos en el preludio de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y él se entrevista con el Segundo Reich, que fue el emperador Guillermo II en Alemania, que pretendía que Estados Unidos no interviniera en la Primera Guerra Mundial, y para ello necesitaba que Estados Unidos entrara en conflicto con México. Entonces dicen que el Segundo Reich le propone a Huerta iniciar la contrarrevolución. Le da una fuerte suma de dinero, le da cerca de 20 millones de cartuchos de Mauser, y de ahí Huerta se embarca hacia México, pero llegando a través de Nueva York. Pide permiso al gobierno norteamericano para desembarcar. Los norteamericanos ya tenían servicio secreto, ya sabían perfectamente ¿De qué se a lo que venía América de regreso Huerta. Al llegar a territorio norteamericano es arrestado, es llevado prisionero a la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas. Sí. Ahí va a morir con inyección letal, ahí lo van a matar los propios norteamericanos a Huerta. Es por eso que también Pascual Orozco estaba en El Paso esperando la llegada de Huerta para desde ahí iniciar la contrarrevolución, y van a ser los Rangers de Texas quienes emboscan a Pascual Orozco y a sus hombres y los asesinan en un rancho en las cercanías del Paso. Entonces verdaderamente son los americanos en razón de lo que él planeó con los europeos. Pero espérate. Para que no intervinieran. Exactamente. Y resulta que esos 20 millones de cartuchos de Mauser, el servicio secreto norteamericano los procesa. Sí. Los lava, hace algo para que la pólvora queden inútiles. Y se los entrega a Samuel Rabel, que era un famoso comerciante, un traficante de armas, uno de los traficantes con los que Pancho Villa más negocios hacía. Y Rabel le vende, tenía su hotel en Columbus. Correcto. Le vende esos 20 millones de cartuchos que irónicamente iba a usar Huerta para la contrarrevolución. Se los vende a Villa y van a ser las armas usadas en el Bajío, en las famosas batallas de Celaya, de todas estas batallas que van a ser por primera vez derrotada la División del Norte. Eso no se puede inventar. Y resulta que los villistas decían que por más que le disparaban a los obregonistas, estos no se morían. Porque eran los cartuchos. Eran las famosas balas de palo. ¿Sí? Entonces Villa va a ser derrotado en el Bajío, y él, humillado, va a retroceder hasta su base de operaciones, que era Chihuahua. Les duelen los de Durango, y Chihuahua fue el corazón de la revolución y fue la casa de Pancho Villa. O sea, ¿están oyendo? Él regresa a Chihuahua. Lo dijo Orlando Barraza. Y desde aquí él quiere vengarse de Obregón. Entonces él reorganiza sus tropas, y la forma de vengarse de Obregón era ir dándole la torre a Sonora. Cruza la Sierra Madre Occidental para caerle a Obregón a Agua Prieta. Las tropas de Obregón estaban en Nuevo León. Sí. Entonces las tropas de Obregón, con la autorización del gobierno de Estados Unidos, se van a embarcar en tren por territorio norteamericano para llegar a la frontera de Agua Prieta días antes de que lo hagan los villistas. Lo Cuando que les llega platiqué, Villa, hasta ahorita el Freeway 10 está en mejores condiciones, y eso les hizo llegar más rápido. Sí, los villistas tuvieron que cruzar la Sierra Madre y llegaron en condiciones deplorables. Y cuando llega Villa,
a atacar Agua Prieta, él esperaba encontrarse un contingente de 1,200 hombres, pues se encuentra con uno de 6,000. Sí. Claro. Que igualaba el número de tropas que él llevaba. Y aún así Villa lo intenta y ataca en varias ocasiones durante varios días el fuerte. Era dirigida, las tropas de Obregón en ese momento en Agua Prieta las dirigía Plutarco Elías Calles. ¿Qué? Entonces Villa y Calles pelean durante varios días y finalmente Villa no le queda de otra más que hacer gala de sus cargas de caballería, que eran muy famosas, y las hace por la noche para que no lo pudieran ver. Y resulta que en ese momento los norteamericanos ponen unos enormes reflectores del lado de su frontera para avisarle a las tropas de Calles por dónde venían las cargas villistas. Y literalmente iluminaron Los masacraron. su estrategia nocturna. Exactamente, los hicieron pedazos. Y Villa va a regresar de su campaña en Sonora totalmente derrotado, cuando se entera de que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido a Venustiano Carranza como presidente legítimo de México. Entonces él ahí en ese momento se siente totalmente traicionado por los norteamericanos. Le vendieron balas en mal estado, apoyaron a los carrancistas y todos lo reconocen como presidente. Entonces él llega ofendido a Chihuahua. Ahí en el museo, lo que es el Museo Casa Chihuahua, él disuelve la División del Norte y se retira con algunos de sus hombres a la hacienda de San Jerónimo, ahí en las inmediaciones de Pachín y Vainamiquipa. Y de ahí él empieza a fraguar su venganza y decide formar un pequeño ejército de cerca de 500 hombres para llevar a cabo esta venganza que él estaba orquestando. La mayoría de estos hombres van a ser originarios de Namiquipa. ¿Tu tierra? Mi tierra. Entre ellos algunos tíos, fíjate, tío abuelos míos. Y eran levas obligadas, ¿eh? No pienses tú que te mataban a la familia. Pues, se los llevan a la hacienda y de ahí Villa parte con estos 500 hombres sin decirles a dónde van. Entonces empiezan a ir por caminos lejanos a las poblaciones para que nadie los rastree y finalmente se acercan a la frontera ahí en Palomas y de ahí él, hay que también decirlo, Villa no cruza la frontera, él manda a Pablo López al frente de sus tropas para atacar Columbus. El ataque de Columbus tenía 3 grandes propósitos. 1, vengarse de los norteamericanos. 2, asesinar a Samuel Rabel, que lo había defraudado. Y 3, generar un conflicto entre México y Estados Unidos que uniera a los mexicanos en torno a lo que él pensaba el enemigo común, que eran los norteamericanos. Él decía, estos son los causantes de todos nuestros males. Estos nos estamos dando en la torre entre los mexicanos por culpa de ellos. Entonces, intentamos unirnos y la forma era esta guerra que nos uniera a todos en contra de los gringos. Entonces, esas eran la finalidad que Villa usó en el ataque a Columbus. Pero verdaderamente estratega. Fíjate para que tener la visión en razón de estas causas, porque también en su capítulo hablamos mucho acerca del hombre y sus matices, pero nadie puede dudar acerca de su genio, en razón de lo que lograba en resultados y lo que nos estás narrando. Pero fíjate que él sí tiene un error de cálculo. Primero porque manda a unos espías unos días antes y se meten a un tugurio en lugar de investigar. Entonces, cuando le dan datos, pues le dan un número inferior de soldados que estaban en el fuerte que defendía Columbus. Y lo otro, que fue algo que también él no previó, es que la mayor parte de la población en Estados Unidos es gente armada. O sea, la gente en sus casas tiene armas. Y se iba a poder sumar. Entonces los villistas incendian el pueblo y la luz pues los convirtió en blancos fáciles. Una masacre de villistas en las calles de Columbus. Total, cuando llegan al hotel de Samuel Rabel, resulta que Samuel Rabel un día antes había salido de emergencia al paso por un dolor de muelas. Pinche suertudo. Le queman el hotel y le fusilan al hermano. Bueno. ¿Sí? Poca cosa. Su mascota también, ojalá. Y de ahí las tropas villistas que quedan regresan a Palomas y con Villa inician el retorno hacia el sur. Cuando llegan a Ciudad Guerrero, ¿sí? Ahí se enfrentan con una avanzada de carrancistas. Y en ese enfrentamiento, Villa va a resultar herido en una rodilla. Le dan un balazo en la pierna izquierda, arriba de su caballo, y le destroza el balazo la rodilla. Entonces ya no puede montar, lo suben en una carreta
Y es ahí cuando él dice, no puedo seguir así. Entonces él empieza a encomendar a sus generales diferentes tareas para repartir a esos hombres que le quedaban, para que no supieran a dónde se iba. Entonces se va quedando poco a poco con menos y menos gente hasta que se queda con los últimos 3 hombres de su total confianza y llegan hasta un pueblito que es el pueblo de Santa Ana, allá a unos kilómetros de San Francisco de Borja. Y ahí llegan con el papá de uno de sus generales y le dice de su situación tan grave, ¿no? Dice, necesito esconderme porque él sabía que ya venían persiguiéndolo. ¿Quiénes lo perseguían? Pues lo perseguía todo el mundo, ¿no? Los carrancistas, por un lado. Pero por otro lado, la reacción del gobierno norteamericano fue violenta, ¿no? Mandan al general Pershing, que se va a convertir en uno de los generales más condecorados de la historia norteamericana, héroe de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Y al general Patton, bueno, todavía no era general en ese momento. Pero cruzan y llegan a formar casi 15,000 soldados norteamericanos para buscar a Francisco Villa. Y es la primera vez que se van a emplear en territorio, bueno, en una búsqueda de una persona, tanques blindados, aeronaves, un despliegue económico impresionante para capturar a Francisco Villa, a un hombre. Entonces, este señor, allá en el pueblito de Santa Ana, le dice, tengo el lugar perfecto para esconderlo, general. Y se van a la sierra de Santa Ana, más o menos a unos 20 kilómetros del pueblito. Hay un cerro, y en el cerro, a medio cerro, hay una cueva que se disfraza por los arbustos que hay en la entrada. Entonces nadie sabe que hay una cueva ahí. Y ahí fue donde en camilla y como pudieron subieron a Francisco Villa. Y ahí él permanece cerca de 2 meses tratando de curar sus heridas. Él estuvo con fiebre, convaleciente, con alucinaciones. Y dicen que en una de esas noches el ejército norteamericano acampó en las faldas de ese cerro. Y él desde la cueva los escuchaba cantar, ¿no? Y hacer todo este rollo. Pero Chuy acostaban nomás, hijos de su perra madre. Pero lo suficientemente cerca para escucharlos y jamás supieron que a unos cuantos metros estaban. Es correcto. Y vaya que los norteamericanos lo buscaron por todos lados. Y bueno, ahí son más inteligentes. Como tú decías, la población empieza a defender al centauro. Empiezan a por ejemplo, mataban una res y enterraban sus huesos y los ponían una cruz. Aquí hace Francisco Villa. Para empezar a despistarlos. Los norteamericanos por todas partes andaban desenterrando huesos de vaca, ¿no? Qué chido. ¿Faltas pistas? Exactamente. Entonces llegó al punto en que realmente creían que Villa había muerto. Y ellos avanzan hacia el sur y hacia el oriente, precisamente en su avance hacia el oriente, hacia lo que es Ciudad Aldama, a lo que es Villa Ahumada, ahí donde se venden los mejores burritos. Chihuahua. Está un pequeño pueblito que se llama El Carrizal, y ahí se encontraba una avanzada del ejército mexicano o del ejército de Álvaro Obregón, que tenían la orden de no dejar avanzar al ejército norteamericano hasta esa posición. Entonces los norteamericanos avanzan y se enfrentan al ejército de Obregón. Y es algo, la famosa batalla del Carrizal es muy olvidada en nuestra historia. El general, se me fue el nombre, González, ahorita te me acuerdo bien del nombre, se entrevista con el capitán a cargo del ejército norteamericano y le dice que no pueden continuar. Dice, no, usted no es nadie para decirme hasta dónde pueda yo avanzar. Y le dice, no, pues, los vamos a matar. Y le dice el capitán, si se oponen los vamos a matar. Dice, los mexicanos sabemos bien morir, le dice el general mexicano. Estamos dispuestos a morir tope. Exactamente. Y ahí es donde se arma la balacera. En esa batalla muere el general mexicano. Pero las tropas mexicanas, a pesar de que estaban en igualdad de circunstancias, es decir, eran la misma cantidad de mexicanos que de gringos, obviamente que los gringos con mejores armas que los mexicanos, había una gran diferencia, que era la experiencia de las tropas mexicanas en batalla. Les pusieron una chinga. Estás hablando de un ejército que tiene años combatiendo. Exactamente. Y finalmente los mexicanos logran rodear a las tropas y por atrás les caen
y despedazan a las tropas norteamericanas. Wow. Y es un suceso en la historia poco conocido. Ajá. Logran capturar más de 100 soldados norteamericanos Todos que se los pensamos llevan. en la persecución y no sabemos este momento. Ajá. Perdón, te interrumpí, adelante. Y resulta que los capturan como prisioneros. Y este suceso pues, estuvo a punto de generar una guerra con Estados Unidos. Que si hubiera dado una guerra, de no ser que los norteamericanos no les interesaba meterse en broncas con México porque tenían enfrente Estaban muy la Primera ocupados Guerra con la Mundial. Primera Guerra. Pues finalmente Carranza negocia y entrega a estos prisioneros a través del Paso a los Estados Unidos. Entonces el general Félix U. Gómez fue este general mexicano que murió en esa batalla del Carrizal y que le puso una chinga a los norteamericanos en territorio nacional. Y de ahí, bueno, Villa sale de la cueva del Coscomate, Ajá. ahí en la Sierra de Santa Ana, después de 2 meses de estar convaleciente, y avanza más hacia el sur para volverse a reunir con sus tropas y de nuevo formar un ejército que le va a hacer la vida imposible tanto a Carranza y va a poner en ridículo a los norteamericanos. gringos. Y como él decía, llegaron como águilas y se fueron como gallinas mojadas. Hijo, qué No manches, qué qué chido. capitulazo, hermano. La verdad es que por obvios de tiempo, yo sé que tu agenda no es sencilla y también el espacio, pero te va a comprometer al aire. Tiene que haber segunda parte. Claro, con Eres mucho gusto. una biblioteca Sí. y ¿sabes algo? Transmites esa pasión. Nosotros siempre le hablamos a la familia cósmica acerca de vivir lo que haces. Y tú diste 2 ejemplos de vida maravillosos. Como cuando esto era un hobby caro, lo mantuviste porque fuiste testigo de lo que significaba para los demás. Y en esta mesa no tienes a 3 fans, güey. Traías a 3 niños, güey, que los Sí. llevaste a un muy buen lugar, cabrón. Me sentí acampando en razón de lo que sabe el gran historiador del pueblo y de primera mano las has vivido. Entonces, qué privilegio tenerte, en serio. Eres hermano. un muchas gran gracias. historiador, qué honor, qué bárbaro. Al Sí, contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te Encantado. encontramos? ¿Cómo compramos sobre tus boletos? todo Chihuahua Ajá. Bárbaro. Dile a los cósmicos cómo podemos llegar a tus tours. Mire, Chihuahua Bárbaro es una de las empresas de turismo cultural más importantes del estado de Chihuahua. Cualquiera que venga a la ciudad de Chihuahua, a su centro histórico, tenemos un montón de puntos de venta. información y de venta. En Palacio Federal, lo que es el Museo Casa Chihuahua afuera, en Catedral de Chihuahua, en la esquina, precisamente contra esquina de la Pascualita y en la Victoria y Ocampo están nuestras oficinas. Y bueno, busquen Chihuahua Bárbaro, ahí también pueden encontrarnos a través de diferentes páginas. También se pueden comprar boletos para nuestros paseos de manera digital. Todos valen mucho la pena, la verdad es que qué bárbaro, ustedes lo están viendo, o sea, Y créanme que Orlando Wow. transmite a su equipo y a sus actores ese sentimiento esa para pasión. narrar, en muchos de los casos, en primera voz las historias que escucharon. Se te por pasa cuenta así, nuestra. no tienen idea. Sí, no tienen desperdicio. Y pues nosotros somos Secretos Cósmicos, seguimos en la gira por Chihuahua. Gracias por el apoyo que han demostrado a esta gira y seguimos muy pronto con otro gran programa, así que no nos resta más que agradecerle a nuestro super invitado Orlando Barraza, gran Yo estoy como historiador. pavo real de hacer de Chihuahua. Sí.